por qué preguntar. Así son las opiniones que nos importan. Presenta este espacio. Parque Perpetual. Vivimos en la era de la inteligencia artificial. La tecnología es imprescindible en nuestra vida. Pero cuando llega uno de los momentos más difíciles, no alcanza con un algoritmo. Ahí sirve una mano, una mirada sincera, una palabra justa o un silencio necesario. Porque hay cosas que solo pueden hacerse con el corazón. Parque Perpetual, donde perduran los vínculos. Día de la ciencia, del investigador científico, día de luto, se puede decir, en la República Argentina, porque este gobierno, como ninguno, inició un proceso de destrucción de lo que tanto construyó o le costó construir durante muchísimo tiempo a el el gran plantel de científicos argentinos que tiene la República Argentina. Voy a saludar a la licenciada en Ciencias Químicas, doctora recibida en el Instituto Balseiro, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y actual diputada nacional que, bueno, representa en el Parlamento la defensa de los intereses de la ciencia. Adriana Sarquis, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jeremías. Buen día, Guillermo. Entiendo que también está por ahí en el piso, ¿puede ser? Efectivamente, Guillermo lo está saludando. Adriana, ¿cómo le va a usted? Perdón, buen día. ¿Qué tal, Guillermo? Bueno. Buen día a la audiencia también. Muchas gracias por el llamado y por el interés en un tema que creo que nos debería preocupar más todavía. Estamos muy preocupados porque Río Cuarto es una ciudad universitaria. Los investigadores de la Universidad de Río Cuarto están padeciendo estas restricciones y recién yo leía, anticipamos la paradoja, la universidad privada que se instaló en Río Cuarto le pide a la universidad pública que le preste los laboratorios, ¿no? Es el mundo del revés, pero bueno, es lo que toca. ¿Está de luto la ciencia en este día, Adriana, desde su punto de vista? Y yo diría que sí, ya desde hace un tiempo que se declaró el cientificidio. De hecho, acuñamos esa palabra en la Argentina y se ha popularizado a nivel internacional en revistas como Nature, que son como los emblemas de la ciencia en el mundo. Y lamentablemente, digamos, es lamentable, ¿no?, que en lugar de enorgullecernos de poder estar y continuar con los grandes proyectos y con nuestro aporte, de todo lo que se vino haciendo en un país que vino apostando al crecimiento, si bien lentamente, si bien no con todos los recursos que nos hubiera gustado a quienes nos dedicamos con pasión muchas veces a la ciencia, creo que se había hecho una tarea de poder haber hecho un acuerdo con todos los sectores. O sea, vos pensás que hace 3 años nada más se habían, de 3 y 4 años, 2 leyes muy importantes. Una, la del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, el Plan 2030, y por otro lado, un Plan Nacional de Financiamiento que garantizaba llegar al ansiado ese 1% del PBI, como diciendo, bueno, somos un país que como política de Estado queremos apostar al crecimiento de un sector que creemos que le va a dar agregado de valor y un modelo productivo que pudiera sacarnos adelante, no con el rifar nuestros recursos naturales, sino con el agregado de valor a todo esto que venimos haciendo y tratando de que sea una ciencia más federal, que pudiera apostar a todo eso, y obviamente las universidades son un aliado fundamental porque sin gente que se forme, que siga creciendo en eso, eso no está. Y lamentablemente desde que comenzó el gobierno de Milei, tenemos que decir claramente que no solo no cumplió con esa ley, sino que además los mismos sectores que habían apostado, todos esos sectores, porque te digo que fueron aprobadas por el consenso de todos los sectores, no hubo ningún voto en contra de esas 2 leyes. Entonces, fíjate qué endeble terminó siendo algo que creíamos que iba a fortalecerse, que iba a continuar, y bueno, estamos ahora en un mundo del revés, como vos decís, que está no solo desfinanciando, o sea, no solo no creció el financiamiento, que tendría que haber pasado finales del 2023, tendría que haber sido el 0,32%, y en este momento deberíamos estar en el 0,45 en el 2020, digamos, y no solo eso, sino que cayó al 0,15% del PBI la inversión en ciencia y tecnología, y eso involucra no solo a los organismos como el CONICET, el INTA, el INTI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y
montón de organismos más que conformaban el CICIT, sino también a las actividades de investigación que se hacen en las universidades nacionales. Así que muy triste y sí, la verdad que a veces con mucha impotencia, ¿no?, para frenar todo esto. Me interesa un concepto que usted acaba de transitar, porque no solo que ha caído, algunos estiman un 40% en promedio la ejecución de recursos aplicados a ciencias, sino que también se ha profundizado la desigualdad federal, porque ayer veía un informe respecto del el desarrollo relativo de la función de ciencia y técnica, en donde la ciudad de Buenos Aires per cápita tiene 4.63 de presupuesto y Santiago del Estero 0.19, es decir, 25 veces más la capital federal que el resto de la Argentina. También se está atacando el federalismo científico. Exactamente, digamos, ¿no? Así que eso es un dato bien concreto que vos mencionaste, y que justamente esta ley de financiamiento venía, porque es una desigualdad que existe, digamos, previamente, hay que reconocerlo también, pero esta ley que no se está cumpliendo, que no se va a cumplir y que de hecho se han derogado. Mi primera participación en este Congreso fue el aprobar la ley de presupuesto, que obviamente yo rechacé, pero que venía a derogar los artículos que tienen que ver con el financiamiento de esta ley, y que proponía justamente esto de poder ir acrecentando las inversiones en muchas provincias, y no solo eso, sino que además acompañado con este plan nacional que podía articular mucho con los intereses y las temáticas que cada provincia pudiera ir priorizando, ¿no?, de manera de fortalecer los propios sistemas científico-tecnológicos dentro de cada una de las regiones, y con los intereses propios, ¿no?, de poder una ciencia que esté a disposición de tratar de ir apuntalando y resolviendo los problemas de diversos tipos que, bueno, obviamente tienen la diversidad que tiene nuestro territorio. Estamos dialogando con la diputada nacional Adriana Sarkis en el Día de la Ciencia. Yo pienso, y esto es de cuño propio, diputada, corríjame si me equivoco, que el problema de la ciencia es mucho más profundo, porque si aparecieran los recursos, hay una batalla cultural que parece que la ciencia no pudo sostener, no supo o no quiso, la verdad que no lo sé, pero hoy hay gente que dice que los científicos son vagos, que no hacen nada. Eso es terrible que esté pasando en nuestra sociedad, ¿no? Sí, sobre todo porque es un sector que siempre ha sido de alguna manera respetado o tratado de mirar, o mirado como, bueno, realmente necesitamos seguir haciendo esta apuesta a un país que quiera crecer, que pueda hacerlo. Y justamente, digamos, esta batalla cultural que nos están dando y que están tratando de imponer esto, fíjate que no fue tan así cuando fue el streaming de CONICET con respecto al Fondo del Mar. Quiere decir que sigue habiendo una admiración respecto de las actividades que se puedan hacer desde la ciencia, que sigue despertando el interés. Y yo creo que, bueno, si bien eso en algún momento arremetió cuando Milei puso, bueno, el CONICET afuera y todas esas imágenes que tenemos todavía muy presentes, frente a un atropello que está dándose no solo, bueno, obviamente en el sector de ciencia, pero también se ha dado contra los jubilados, contra los discapacitados, contra, bueno, tantos sectores de nuestra sociedad, que yo me niego a pensar de que nuestra gente quiere esto, ¿no? Que no pueda reconocer este trabajo que en general es bastante, digamos, por eso muchos de los trabajadores de la ciencia no se sienten trabajadores, porque muchas veces piensan que, bueno, uno lo hace por vocación, podría decir que en estos tiempos de tanta miseria y de tanto financiamiento, mucha gente poniendo mucho de su propio bolsillo mientras el salario le dio para poder sostener laboratorios, para que no se le mueran, digamos, la gente los que trabaja con animales, los animales, para poder seguir saliendo a campo, para poder seguir haciendo tareas. Sin embargo, bueno, ahora ya llegó a un punto en el cual los salarios no alcanzan, la gente se está yendo. Es muy, muy tremendo lo que nos está pasando. Romper es fácil, reconstruir va a ser muy difícil y complejo. Le había llevado muchísimo tiempo a la estructura científica argentina sentar mínimamente las bases o poner los cimientos de un proyecto a futuro. ¿Cuánto de destrucción y perjuicio se está generando en este momento, Adriana? Bueno, se está generando mucho perjuicio, digamos, se podría contar muchos ejemplos. El más reciente y el que más me preocupa en este momento, bueno, no sé, me preocupan todos,
pero son, por ejemplo, el Sistema Meteorológico Nacional, ayer estaba la amenaza, no sé qué, digamos, todavía no tengo las novedades exactas, de una negociación en defensa que querían disminuir más del 20% la planta. Eso implica que los observatorios que se encuentran en los diferentes territorios, algunos cierran, ¿no?, en muchas provincias, y otros terminan teniendo sistemas automáticos, como esta gente cree que con esos sistemas automáticos y con la inteligencia artificial va a reemplazar cosas que son irreemplazables. Todavía el conocimiento humano es mucho más importante, más preciso. Me decían que hay sensores que, por ejemplo, necesitan que haya alguien que todos los días lo revise, necesitamos las 24 horas, necesitamos que la gente siga desarrollando los sistemas para las emergencias climáticas y, por ejemplo, para las inundaciones repentinas que ya hemos tenido en nuestro país, proyectos de investigación con otros países, con Japón, todo el mérito que hemos tenido internacionalmente frente a un montón de estas cosas, me parece que son claves a la hora de pensar de que la ciencia por ahí no ha sabido comunicar todo lo que viene haciendo, no ha sabido demostrar toda la importancia que tiene la formaciones sólidas que se dan en nuestras universidades y que se continúan en los laboratorios de estos diferentes organismos, ¿no? Bueno, me parece que es grave. En su experiencia personal, profesional y en su expertise respecto de la energía atómica, además de haber puesto a alguien que lo que hizo fue robar plata, ¿no?, y se tuvo que ir, ¿cuánto se está afectando la generación de energía atómica en la Argentina o los procesos de investigación en desarrollo atómico en este sentido, Bueno, diputada? ese es otro sector muy, muy golpeado. De hecho, ahora me están informando, por ejemplo, que empieza a haber cosas que nunca ocurrió, persecuciones, digamos, información que no se puede acceder, situaciones realmente muy tremendas, pero en particular te contaría de que se está cerrando el proyecto más importante que hemos tenido como país, que era el proyecto del reactor modular pequeño CAREM, en el cual nos ha llevado muchísimos años. De hecho, este proyecto, si bien su concepción tiene muchísimos años más, comienza formalmente en el 2011, 2012. Ahí se empieza a construir, se empieza a generar realmente un equipo súper sólido que terminó en el 2023 con más de 350 personas, de las cuales casi la mitad ya no solo o han renunciado o se están yendo, y sobre todo las cabezas de los equipos que están yendo a parar a una empresa privada y de Estados Unidos. Entonces, fíjate cómo estamos regalando nuestro conocimiento. Han desfinanciado un proyecto y ese proyecto prometía tener por primera vez un desarrollo de un reactor nuclear de potencia. Eso significa un reactor que genera electricidad, como son las centrales nucleares Atucha 1 y Atucha 2 y Embalse. Y hasta ahora los reactores que sí habíamos exportado y que se sigan haciendo, por suerte, de la empresa INVAP, son los reactores de investigación. Y son los reactores que hacen de todo menos generar energía eléctrica. Su propósito no es generar energía, porque eso lleva a muchísimas otras implicaciones, sobre todo las que tienen que ver con el área de seguridad. Y me preocupa, la gente que estamos perdiendo, la gente que estamos regalando nuestro conocimiento con esta gente hacia otros lugares, y lo que están socavando, un sector que empieza a estar desvalido, y que, esos huecos generacionales que se producen son muy difíciles de revertir. Yo siempre cuento que en 2021, cuando asumí en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en el histograma poblacional había un hueco alrededor de mi edad, y yo soy de la edad de los que nos fuimos después de que nos mandaron a lavar los platos a fines de los 90, Sí. ¿no? Ese hueco generacional seguía estando, o sea, había gente de más de 60 años, mucha gente debajo de 45, 50, pero en el medio, alrededor de mi generación, seguía habiendo un hueco que impide el trasvase generacional, el trasvase de conocimiento fundamental, y que, es el que le da solidez y continuidad a políticas de Estado que yo pensé que las habíamos empezado a lograr y alcanzar, y la verdad que veo con mucha tristeza que nos va a costar mucho recomponer esto, porque, el sector nuclear en particular es el que ha dado lugar al sector satelital, espacial, un montón de desarrollos son, la consecuencia de haber tenido toda esta formación desde más de 70 años que se vienen desde que comienza la sección desde el 1950, donde se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. Dos últimas cosas, diputada. Lo publica el diario local, el diario Puntal, con la firma de Marcelo Irastorza, el periodista, declaraciones de la rectora de la Universidad de Río Cuarto, Marisa Rovera, que alertó ayer sobre la fuga de docentes de la universidad. La titular del rectorado de nuestra universidad aseguró que la situación es acuciante y anunció una jornada nacional para el 15 de abril en defensa del financiamiento universitario. Rovera es empática con el gobierno de Milei. Saben ustedes
que en Río Cuarto los estudiantes y docentes enviados por Rovera evitaron en el comienzo de este conflicto. De hecho, el propio Milei retuiteó lo que cantaban los estudiantes universitarios en Río Cuarto: la universidad no se toma. ¿Cuán grave es la diáspora docente? Porque en algún momento, usted citaba la época de Cavallo y que los mandaba a lavar los platos, lo que había era fuga de cerebros. Y aquí lo que parece estar sucediendo hoy es romperse los cimientos de la ciencia, porque están renunciando los jefes de trabajo prácticos, los ayudantes de primera, están renunciando los profesores que no llegan a fin de mes. Es mucho más grave que la fuga de cerebro, que eso los pueden repatriar, como de hecho ocurrió, pero aquí lo que se está socavando es el edificio propio de la ciencia en la Argentina. Sí, yo creo que sí, y fíjate que, volviendo al sector nuclear, el propio Instituto Balseiro ha sacado declaraciones en docentes, por ahí los jubilados y todo un consejo de notables egresados de ahí, denunciando justamente esto que vos decís, que está ocurriendo en todas las universidades e incluso en ese lugar tan meritorio que también está teniendo, digamos, renuncias de muchísimos docentes y no están pudiendo conseguir que la planta docente permanezca estable, porque, digamos, es muy tremendo lo que está ocurriendo en todas las universidades. Y sí, es grave. Yo espero que esto se detenga pronto, porque si no, la verdad es que va a ser muy, muy difícil de revertir. Estamos perdiendo, como vos decís, los cimientos. Digamos, y que se complementa a la fuga de cerebros, que también sigue existiendo, ¿no? O sea, tenemos muchísimos alumnos que en lugar de elegir seguir haciendo su formación acá, ya van a hacer sus doctorados afuera, un fenómeno que existió siempre, pero que ahora se recrudeció muchísimo. ¿Hay una clase pública hoy y la va a realizar usted, Adriana? Hay varias clases públicas, ¿no? Entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, la Plaza de Mayo va a estar copada por varias actividades de diferentes sectores, digamos, tratando de mostrar que realmente esto es un fenómeno grave y que está ocurriendo en muchísimos lugares. A las 10 de la mañana empieza una clase pública de Alberto Kornblith, digamos, un biólogo muy reconocido a nivel internacional. Después siguen, digamos, varios paneles sobre ciencia, tecnología y soberanía, en el cual voy a participar. Y después participaré de otra clase que organiza CONADU, digamos, también y conjunto con Pablo Volkin, sobre la universidad y la ciencia. Así que tenemos un montón de actividades para el día de hoy y sobre todo exigiendo que se cumpla la ley, que fíjate que, digamos, es tremendo lo que está ocurriendo. Deberíamos estar denunciando penalmente al gobierno nacional, que tiene una cautelar ya para poder cumplir una ley sancionada y que fue aprobada 5 veces en el Congreso y que todavía no se está cumpliendo. Así que estamos llegando a un extremo de falta de democracia y de cumplimiento de los poderes, ¿no?, de nuestro país, que nos empieza a preocupar muchísimo. Adriana, gracias por su tiempo. Ha sido muy amable en atendernos. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. La diputada nacional por Fuerza Patria de Río Negro, Adriana Zarqui, una científica argentina, doctora en ciencias físicas, expresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hablan de un cientificidio en la República Argentina. Yo sé que hay muchas cosas que son muy malas, ¿no? Y cuando vos pensás que un jubilado no puede conseguir los medicamentos y descontinúa sus tratamientos y eso lo mata, ¿qué más grave que eso hay, ¿no? Cuando vos pensás que una ruta no está mantenida, que tiene baches, tiene roturas que provocan siniestros viales y matan, ¿qué más grave que eso hay? Bueno, esto para mí es mucho más grave porque es el futuro de la Argentina, la investigación científica, la soberanía, la independencia, la construcción de un saber y un ser propios que está destruyendo este gobierno que la verdad pareciera estar alimentado de un odio, de una hazaña que rompe hasta lo virtuoso. Porque que uno ponga la mirada en lo defectuoso y lo trata de corregir es lo que la naturaleza impone, ¿no? Corregir lo que está mal. Pero romper lo que funcionaba es de una maldad pocas veces vista.